la realización de los estudios previos, que son obligatorios y que en el mediano plazo todos vamos a agradecer, en el corto plazo nos están generando algunas demoras. No obstante lo cual, esperamos que alguno de los llamados, como el de la cárcel, pueda ser a fines de este año y quizás el de la Ruta 21-24, y si no va a ser en las primeras semanas del año próximo. El siguiente paso de la ley, una vez realizados los estudios y que esos estudios garantizan que la obra se puede hacer por el privado y no por el público, tiene que ver con la redacción de los pliegos. Pero para eso también estamos trabajando en el decreto reglamentario, y es de que las propias bases de contratación tienen que ser analizados por las mismas instituciones que garantizan este valor por dinero para el ciudadano o la factibilidad del proyecto. Y en las propias bases de contratación tienen que ser permanentemente publicitadas y transparentes. Otro elemento no menor, las cuestiones que estamos incorporando que tienen que estar en la base de contratación, que marcan notorias diferencias con respecto a los llamados en el marco de la ley actual de concesiones y del TOCAF. Luego que vienen las bases de contratación, vienen los pliegos y se hacen los llamados. Y aquí tenemos dos alternativas cuando la iniciativa es pública. Una primera alternativa es la de desarrollar los procedimientos competitivos tradicionales que existen en el Uruguay. La otra alternativa es la de desarrollar un nuevo procedimiento competitivo que se incorpora al marco normativo uruguayo, que está presente en Estados Unidos, que está presente en Europa, no está presente en otras partes del mundo, está en Estados Unidos, está en Europa y a partir de ahora también en Uruguay, que es la figura del diálogo competitivo. El diálogo competitivo es una figura usada para proyectos de alta complejidad, en los cuales naturalmente, probablemente el sector privado de aquí o de cualquier parte del mundo sabe muchísimo más que la administración pública contratante. Porque probablemente los mejores ingenieros en materia de red vial del Uruguay, le pido disculpas al sector privado, pero estén en la Dirección Nacional de Vialidad. Probablemente. Uruguay tiene buenas capacidades para hacer rutas. Muy difícilmente haya gente que sepa más, podrán saber lo mismo, pero más que la gente de la Dirección Nacional de Vialidad, difícil. Entonces, para hacer rutas, tenemos las capacidades y tenemos el conocimiento. Pero si queremos hacer obras más complejas, quizás el Estado no tenga las capacidades ni el conocimiento y tenga que recurrir a una instancia previa de diálogo con los privados para determinar exactamente qué es lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? 30 años para adelante. Esa es la figura del diálogo competitivo. Luego del procedimiento competitivo viene la parte de la adjudicación, que en el proyecto de ley dividimos en dos. Una adjudicación provisoria y la adjudicación definitiva. La diferencia entre una y otra es que en el medio está la intervención preceptiva que tiene que tener en el derecho público el Tribunal de Cuentas de la República. Luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República viene la adjudicación definitiva y comienza la parte más difícil en todo el mundo, que es la implementación del contrato. ¿Por qué es la parte más difícil en todo el mundo? Porque en todo el mundo hay un altísimo porcentaje de los contratos que se renegocian y se modifican en los primeros 2 años. En los primeros 2 años. Problema que tenemos también hoy con la ley de concesiones y el TOCAF. Porque un llamado competitivo, ¿qué es lo que provoca? Que uno trate de ganar, por ejemplo, con el precio, con el menor precio. Pero después que uno ganó con el menor precio, trata de recuperar lo que perdió por haber ganado con el menor precio. Y entonces inmediatamente después que ganó, trata de buscar una modificación al contrato, una ampliación o una renegociación. Y por lo tanto ninguno de nosotros sabe si realmente el que ganó con el menor precio ganó adecuadamente con el menor precio, porque al otro día está renegociando. Y esto no pasa en el Uruguay, pasa en todas partes del mundo. Por lo tanto, en la ley pusimos que el privado podrá solicitar renegociaciones y modificaciones, pero en la vía reglamentaria estamos viendo la posibilidad de que el privado la puede solicitar, pero el Estado no la va a aceptar hasta pasados 18 meses de iniciada la obra. Y entonces, que se sincere el verdadero precio.
porque el menor precio en el llamado no tiene por qué ser el menor precio después a lo largo de los 30 años o los 20 años de vida del contrato. Y entonces es probable que con esto en el corto plazo estemos teniendo precios mayores que los que hubiéramos tenido sin esta cláusula. Pero en los 30 años estamos seguros que es una cláusula más eficiente. Porque los contratos siempre son incompletos. Los contratos siempre tienen signos de ineficiencia. Y lo que hay que buscar son adecuadas reglas, con adecuados sistemas de incentivos, para asegurar, discúlpenme por el término, pero no se me ocurre otro de traducción, es la completud de los contratos, usted que es especialista, Vergara, completitud es peor de lo que yo pensaba, de los contratos. Además de la renegociación y las modificaciones, después viene el tema del financiamiento, porque una de las características de un contrato de participación público-privada, que es que quien financia también es un privado. Pero ese privado que financia no es el mismo que construye y mantiene la obra después. Y por lo tanto hay que darle ciertas garantías, porque ese privado que financia en realidad también está asumiendo el riesgo a 30 años de un negocio que no conoce del todo. O sea, está financiando a largo plazo sin la garantía del Estado, por más que la obra sea pública. Entonces hay que darle ciertos elementos al privado que financia para asegurar un financiamiento barato de estas obras, porque les pido que piensen que una obra que se construye y se financia a 25 o 30 años, gran parte del precio es el costo financiero. Y por lo tanto nosotros nos tenemos que asegurar un procedimiento lo más competitivo posible para que el privado vaya a buscar el menor costo financiero, pero también las máximas garantías posibles sin entrar en la garantía del Estado, para que el sistema financiero financie con menores costos. Y esto en el mundo se denomina pararse en los derechos del acreedor. En la jerga técnica, stepping rights. Y esta ley es una de las pocas leyes en el mundo que regula el stepping right. Lo detalla y lo reglamenta, estableciendo claramente cuáles son las pautas que va a seguir el Estado ante incumplimiento del contratista y los derechos que le da al acreedor, al acreedor financiero, a los efectos de siempre tener el primer derecho sobre lo que se está ejecutando. Por ejemplo, se permite la prenda a la concesión y luego se establecen mecanismos de transparencia de subasta de esa prenda a los efectos de dar garantía al que financia, pero también se le da la posibilidad al acreedor financiero de que traiga otro. Él, el acreedor financiero, para que siga adelante con la obra. El proyecto de ley termina con otro capítulo que es de iniciativa privada. Ya no es de iniciativa pública, como todo lo que he descrito hasta el momento, sino de iniciativa privada. La iniciativa privada ya está legislada en el Uruguay y todos sabemos que tiene problemas procedimentales. Hoy en día la iniciativa privada entra por Presidencia de la República lo deriva a los ministerios involucrados, que como los privados son muy creativos, siempre implican varios ministerios involucrados y más de una intendencia. Se conforma una comisión multiinstitucional, normalmente de cuadros medios de los ministerios y la intendencia, que tienen que evaluar un proyecto de iniciativa privada que normalmente es de este tamaño. Y los proyectos de iniciativa privada duermen la siesta por gran parte de los ministerios y las intendencias. Está mal diseñado el procedimiento. ¿Qué se hizo en este proyecto de ley? Cambiar este procedimiento, armar una ventanilla única que está en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que la ley le da la competencia como estructurador de proyectos de participación público-privado y por lo tanto, al darle la competencia, no tiene más remedio que desarrollar las capacidades, y sobre esto voy a ir en la última parte de la presentación. Y como allí vamos a concentrar las capacidades de estructuración y de análisis de los proyectos de participación público-privada, allí pusimos la ventanilla para que sea la corporación la que garantiza a manera de pivot, a manera de Motita Gargano, corrigiendo, recogiendo rápidamente los expedientes y distribuyendo enseguida los análisis y
las necesidades de confirmaciones de todas las instituciones involucradas. Aspiramos a que este cambio procedimental garantice la eficiencia y la transparencia también para todos los privados que tienen iniciativa en materia de obra pública. Pero no alcanza con tener buenas reglas de juego, también hay que saber jugar. No alcanza con tener buenas instituciones, también tenemos que tener jugadores fuertes. Tenemos que tener jugadores con capacidades. Empresas con procesos, rutinas, información, contactos, experiencias, y esos son capacidades. Personas con conocimientos, habilidades, actitudes y también contactos y experiencias, y esos son capacidades individuales. Es necesario no solamente tener un adecuado sistema de incentivos y una adecuada fortaleza institucional, sino también es necesario desarrollar capacidades. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo para eso? Sobre el eje de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se está trabajando en el desarrollo de capacidades hacia toda la sociedad, hacia el sector público y hacia el sector privado. La Corporación Nacional para el Desarrollo firmó un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene una maestría en PPP en Madrid, desarrolla una maestría en PPP en la Universidad Politécnica de Madrid, para desarrollar en Uruguay un diploma en PPP como primer paso para desarrollar en Uruguay una maestría en PPP. Ese diploma ya está terminando, todavía no hicimos un llamado, y el diploma ya está terminando. En ese diploma están interviniendo agentes de las AFAPs, agentes de los bancos, agentes de las empresas de construcción, agentes de los ministerios, agentes de empresas públicas y agentes obviamente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. De asegurarnos el desarrollo de capacidades en todos los stakeholders del proceso, en todos los agentes que intervienen y están involucrados en el proceso. Pero además necesitamos desarrollo de capacidades y de experiencia también en las empresas que van a entrar en esto. Y nosotros vamos a ser transparentes y muy competitivos. Y si hoy hacemos un llamado, hoy o hace 3 meses, hacemos un llamado para la primera PPP, cuando tengamos que evaluar antecedentes, difícilmente gane una empresa uruguaya. Y cualquier empresa española que se presente, y digo española porque por efecto de la crisis tienen capacidad ociosa y están internacionalizándose todas, cualquier empresa española que presente seguramente va a ganar por antecedentes. Y nosotros vamos a estar teniendo la obra, pero no vamos a estar desarrollando capacidades en el país. Nosotros necesitamos desarrollar capacidades en el país. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un acuerdo con Madrid Network para fomentar la cooperación entre empresas uruguayas y españolas y favorecer joint ventures entre empresas uruguayas y españolas. Y hace 15 días la Cámara de la Construcción y una quincena de empresas uruguayas estuvieron en Madrid con las 10 empresas más grandes de España, que ya están internacionalizadas y se están internacionalizando, para empezar acuerdos. Porque de esa manera, promoviendo la integración internacional de nuestras firmas, no a través de la internacionalización todavía, sino a través de joint ventures y cooperación con empresas internacionales, vamos a estar desarrollando capacidades en el país. Y no solamente desarrollando infraestructura. Nosotros necesitamos ministerios fuertes, necesitamos empresas públicas fuertes, pero necesitamos también empresas uruguayas que desarrollen capacidades fuertes. Y por eso el tercer pilar es el desarrollo de capacidades. Plataforma de estabilidad sobre la cual se edifican 3 pilares: reglas de juego, diseño institucional y desarrollo de capacidades. ¿Están siguiendo la arquitectura? ¿La están viendo dibujada? Plataforma, 3 pilares. Y sobre eso, el objetivo central, que como suele decir el vicepresidente Astori, el objetivo central ¿es mejorar la productividad? Sí, pero como bien dijo el ministro Lorenzo, eso es instrumental. Y todas las políticas son instrumentales. Porque lo que es verdaderamente finalista es el desarrollo de los uruguayos, sus capacidades, sus derechos, la posibilidad de acceso al uso y goce de los derechos humanos en un marco de estabilidad democrática y de libertad. Ese es el fin. Gracias.
Está previsto en principio que el ministro Lorenzo complemente la intervención del economista Porto. Eso figuraba como una posibilidad. Además se pasó largamente del tiempo. Y eso que trajo una sola placa, ¿qué hubiera pasado si se agregaban las otras dos? Bueno, entonces completamos la serie de intervenciones escuchando al presidente del Banco Central, doctor Mario Vergara. Muy bien, simplemente por responder una alusión. Esta es una presentación, bueno, obviamente es un gusto estar aquí por 7º año consecutivo, ¿sí? Figurita repetida, y es principalmente una presentación que tiene un enfoque de largo plazo, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis de corto plazo, saludar al contador Astori, que se lo ve contento, ¿verdad?, por algunos resultados deportivos. Me parece bien que en esa visión de corto plazo La diferencia entre la visión de corto plazo y largo plazo es que uno puede quedar contento, y está bien, por un partido, pero uno queda mucho más contento siendo campeón de un siglo. Bien. La idea, bueno, es darle un poco de perspectiva bancocentralista a esta lógica de la productividad, ¿verdad? El reto, el desafío de la productividad. Como ya se mencionó, el Uruguay es un país inserto en un mundo complejo, con países desarrollados que muestran debilidades y monedas débiles, eso es lo que más nos afecta, con países emergentes que son los grandes demandantes de productos, de alimentos, de energía, de las cosas que típicamente nuestros países producen, y también con crecimiento de ya unos cuantos años a tasas realmente significativas de nuestras economías, en particular la uruguaya. Todo eso confluye un panorama que implica desafíos de corto y de largo plazo, desafíos de corto plazo que se asocian desde la perspectiva bancocentralista, obviamente, a mantener la estabilidad de precios. Hay presiones inflacionarias que se derivan de todo este contexto, y también a continuar una senda de desarrollo que sea sostenida en contextos de casi plena utilización de recursos, ¿verdad? Tanto en términos de capital físico como de capital humano. Por lo tanto, lo único que puede conjugar ese desafío de mantener los equilibrios macroeconómicos, la estabilidad de precios, la estabilidad financiera, afrontar los desafíos estructurales de infraestructura, de educación, de calificación de capital humano, es justamente la productividad. El eslabón que arrastra al conjunto de la cadena que nos permite mirar con optimismo una senda de crecimiento y de desarrollo sostenido en el terreno económico y social en el país, es afrontar decididamente el desafío de la productividad. Y bienvenido que podemos estar planteándonos estos desafíos, ¿verdad? Lamentablemente en el mundo de hoy, otros países tienen que estar más preocupados por cosas de cortísimo plazo, como tantas veces a nosotros nos pasó. La presentación va a tener principalmente 3 partes, una que refiere justamente a una plataforma institucional y macroeconómica para poder pensar en la productividad. En segundo lugar, el hecho de, como bien decía Porto, no alcanza con plataformas, marcos y reglas, también hay que jugar, y por lo tanto el contexto hay que agregarle políticas activas para contribuir al reto de la productividad. Y después unas palabras que se asocian a cómo los temas de productividad, y en particular aquellos que refieren a la responsabilidad del Banco Central, se asocian a la competitividad de las empresas uruguayas. Empecemos entonces con este enfoque de la estabilidad, el panorama, el contexto de estabilidad como soporte clave para la toma de decisiones. Si uno tiene como objetivo intermedio el desarrollo de la productividad, esas cosas se logran con decisiones explícitas. Y no cualquier contexto contribuye a un proceso sano de toma de decisiones. La toma de decisiones económico-financieras obviamente incorpora consideraciones de incertidumbre y de riesgos. Estamos particularmente en un mundo incierto, en un mundo volátil, en un mundo en donde un día sí y el otro también se manifiestan
riesgos que afectan a economías pequeñas y abiertas como las del Uruguay. Por lo tanto, el contexto en Uruguay de incertidumbre, de volatilidad que lo rodea, ¿verdad?, debe apuntar justamente a mitigar el impacto de ese contexto, no a potenciarlo. La estabilidad en el terreno institucional, la estabilidad en el terreno macroeconómico, tienen que concebirse entonces como instrumentos que contribuyan a que la toma de decisiones, entre otras las que refieren a incrementar la productividad, se hagan mitigando en su mayor parte esa potenciación de riesgos e incertidumbres que nos rodean. La inestabilidad, y esto ya lo sabemos todos, porque ¿quién pudo tomar decisiones de esta naturaleza en el medio de las corridas bancarias? ¿Quién pudo tomar decisiones de esta naturaleza en el medio de los desórdenes macroeconómicos o con inflaciones de varias decenas o centenas de puntos? La inestabilidad potencia el impacto de los riesgos, aumenta las primas de riesgo que están incorporadas en todas las decisiones. Y eso pasa en todos los terrenos. En la formación de precios, vean que un sistema de precios no es otra cosa que un sistema de señales. Los precios, se supone, resumen mucha información de oferta, de demanda, y las decisiones se toman en base a esas señales. Cuando hay inestabilidad, esas señales significan poco o nada. Y por lo tanto, tomar decisiones en base a señales poco informativas típicamente no van a ser las mejores decisiones. Lo mismo para las decisiones de ahorro, de consumo, de inversión, ¿verdad? Y ya vimos lo fundamental que es justamente el proceso de ahorro e inversión para darle sustentabilidad a una dinámica de crecimiento. Las decisiones también que implican los contratos, tanto los contratos como los que planteaba recién Porto, referidos a obras de infraestructura y demás, pero incluso a los contratos laborales de todos los días, los que se negocian todos los años a nivel de las empresas. Y, por supuesto, también las decisiones vinculadas al financiamiento. Por lo tanto, la inestabilidad en general le incorpora ruido, le incorpora un mayor impacto del riesgo y la incertidumbre a todas las principales decisiones económicas y financieras. Porque el elemento clave en la toma de decisión, por ejemplo, para temas de productividad, tiene que ver con la información. Y creo que ya la teoría económica y la práctica de las economías en el mundo deja más que claro que la información y las asimetrías de información son la principal fuente de los costos de transacción de una economía. Justamente uno apunta a tener un marco estable y una organización económica de las transacciones que permita tomar las principales decisiones referidas a esas transacciones, minimizando esos costos de transacción. Porque todas estas decisiones que sobre todo apuntan a mejorar la productividad no son cosas que estén escritas en un manual necesariamente, requieren en el marco de contratos incompletos, como decía Porto, requieren planificar, adaptar, monitorear, hacer cumplir contratos. Todo eso tiene como traba, como costo, la cuestión informacional que deriva en costos de transacción. Y justamente todo aquello que hagamos para mitigar esos costos de transacción contribuye a la estabilidad, contribuye por lo tanto a dar ganancias de eficiencia, porque si la toma de decisiones se hacen en contextos estables, las señales van a ser más significativas, la información va a ser más adecuada y las decisiones por lo tanto van a ser más eficientes y por lo tanto se van a traducir en una mayor productividad del sistema económico. Desde la perspectiva bancocentralista, cuando hablamos de estabilidad, tenemos que focalizar esencialmente tres aspectos que se derivan del propio mandato legal del Banco Central: la estabilidad de precios, la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad del sistema de pagos. Con respecto a la estabilidad de precios, obviamente solo puede concebirse en el marco de la necesaria consistencia de políticas macroeconómicas, políticas que deben ser creíbles
y equilibradas en sus objetivos y sus instrumentos. La estabilidad de precios permite entonces controlar la volatilidad de los precios relativos. Bien decía Porto recién de que los precios relativos son el vector relevante para la toma de decisiones, y eso es más justamente eficiente hacerlo cuando hay estabilidad de precios relativos. Está claro que cuando hay inestabilidad de precios o alta inflación, los precios relativos son más volátiles y por lo tanto potencian los riesgos asociados a las decisiones y a las inversiones de largo plazo. La estabilidad de precios, en cambio, limita la volatilidad del ingreso. Eso facilita la toma de decisiones tanto en materia de consumo como de ahorro e inversión. A su vez, también permite, ¿verdad?, decisiones más eficientes en materia de oferta y demanda de trabajo y, desde el punto de vista también distributivo, evita la aplicación del impuesto inflacionario, ¿verdad?, que obviamente tiene un impacto fuertemente regresivo. Simplemente algunos elementos para profundizar estos aspectos que acabamos de mencionar. Una inflación moderada da lugar a un sistema de señales consistentes, informativos y a precios relativos más estables, ¿sí? Ahí simplemente ven un gráfico en el cual está claro que la volatilidad de los precios relativos aumenta con tasas mayores de inflación. Nada nuevo en la teoría ni en la práctica, pero que vale la pena recordar. El tema de también la estabilidad en el sistema de precios, vinculado a la mayor eficiencia en la toma de decisiones de consumo, se puede ver, por ejemplo, viendo cómo hay una relación inversa entre las expectativas de inflación y los indicadores de confianza de los consumidores, ¿verdad? Menores niveles inflacionarios, menores volatilidades de los precios relativos hacen que los consumidores encaren sus decisiones de consumo con mayor confianza en la situación. ¿Cuál es la situación actual en materia de estabilidad de precios? Bueno, tenemos una inflación que diríamos que está bajo control y con un compromiso creíble de trabajar para su convergencia al rango objetivo. La inflación está levemente por encima del rango objetivo, en aproximadamente 1,5 puntos. Eso genera preocupación en las autoridades, genera preocupación en el sector privado, genera preocupación en los trabajadores, ¿verdad? Y bien hace la sociedad en preocuparse porque la inflación esté 1,5 puntos por encima del rango. Porque esa es una muestra de cultura que obviamente, como siempre, hemos incorporado a golpes, ¿verdad?, a sangre, de que la inestabilidad macroeconómica, el descontrol de precios es malo para todos. Y por lo tanto ahora está bien que haya preocupación por desvíos de un 1 o 2% de inflación, aun cuando tengamos una historia de muchas décadas con inflaciones de 40, 60, 80 o 100%. Decíamos que el rango objetivo funciona como orientación de política. Hay una buena explicación que se deriva de ese contexto de presiones inflacionarias externas y domésticas, porque estamos por encima, ¿verdad?, de la evolución de producto de tendencia, porque el panorama internacional ya dijimos que es el que nos ayudan a entender por qué la inflación doméstica está un poquito por encima del rango. Pero creo que está claro también que las políticas macroeconómicas consistentes en el terreno fiscal, financiero y monetario apuntan a trabajar para mantener bajo control la inflación, y esas son políticas que en general los agentes asumen con credibilidad. El Banco Central en particular ha tomado medidas concretas apuntando a continuar con la estabilidad de precios, utilizando la tasa de interés de referencia como la señal básica de la política monetaria, y durante todo el año pasado y parte de este hemos ido en ascenso de la tasa de interés, justamente señalizando la preocupación sobre los temas inflacionarios. La volatilidad que hay hoy en el mundo no nos puede dejar de hacer ver que las preocupaciones inflacionarias y las presiones inflacionarias continúan, y por lo tanto el Banco Central tiene que seguir alerta en esta dirección. Y hemos utilizado también instrumentos complementarios que no hacen más que reforzar las señales de preocupación en materia inflacionaria que da la tasa de interés y que refieren al uso
de los encajes bancarios, ¿verdad? Tanto los encajes medios como la creación de encajes marginales sobre los